titulado El pan más poderoso. Amén. Y quiero comenzar hablándole un poco acerca de los beneficios del pan. El pan es un alimento básico a nivel mundial, es un alimento básico que constituye una fuente de energía muy importante, debido a que es muy rico en lo que se llaman hidratos de carbono. Amén. Lo que conocemos como carbohidratos, pues. Pero el punto es que los hidratos de carbono que contiene el pan, que está hecho de cereales básicamente, son carbohidratos que son muy fáciles de digerir, lo cual ayuda a que el cuerpo se sienta saciado pues muy pronto. Y bueno, otro de los beneficios que tiene el pan es que se elabora con muy poca grasa, a diferencia de muchos otros alimentos. Digo, estamos hablando del pan de tipo de caja, ¿no? No estamos hablando de los pastelitos llenos de manteca y cositas, no. Estamos hablando del pan sencillo, de ese al que le ponemos relleno. Ese pan está hecho con muy poca grasa y el detalle es que como tiene poca grasa, no provoca, por ejemplo, que se le suba a uno el colesterol y tampoco tiene muchas grasas saturadas. Entonces son muchos los beneficios realmente que tiene el pan. Y de hecho, el pan no engorda. Engorda el que se lo come. No es cierto. No. El pan solo engorda cuando uno le pone un relleno que tiene grasas o que tiene muchas calorías, carbohidratos, etc. Entonces sí, pues sube de peso por la combinación, pero el pan en sí, la verdad es que no provoca que uno suba de peso, obviamente tomándolo con cierta medida. Tampoco se trata de acabarse 5 panes en una sentada. Se debe de moderar el consumo dependiendo de la necesidad de cada uno de nosotros. Pero el pan, lo debemos de tener cuidado también, por ejemplo, de comer pan integral, no pan de harinas refinadas. Obviamente las harinas refinadas pues ya pierden todos los nutrimentos y no tienen ningún beneficio. Pero el pan integral, como está hecho, como les decía, de cereales, es muy benéfico para el cuerpo humano. De hecho, como es muy alto en fibra, esto provoca que el cuerpo no retenga ciertas sustancias. Para empezar, evita el estreñimiento, pero además evita que se acumulen en el intestino sustancias que pueden provocar, por ejemplo, cáncer de colon. Y de hecho, pues lo mismo, reduce la probabilidad de que se acumule en el intestino y en general en todo el cuerpo sustancias como el colesterol. Y bueno, además el pan contiene pues una buena dosis de vitaminas del tipo B, de la familia B, y pues además obviamente contiene calcio, y algunos panes inclusive están adicionados con ácido fólico, lo cual lo convierte en pues una buena opción de alimento, insisto, con moderación y sabiéndolo combinar con los elementos adecuados. El pan entonces tiene muy buenos beneficios para nuestra salud. Pero fíjese que pues en el último cuarto del siglo XX pues se puso de moda estar flaco, y entonces pues casi satanizaron el pan, de que nadie coma pan porque el pan engorda, ¿no? Pero ya en las últimas décadas se ha de alguna manera como restituido la fama del pan, insisto, porque se ha regresado a comer el pan integral, porque sí llegó un tiempo en el que puro pan blanco, ¿no? Puro pan de harinas refinadas, y pues eso sí provocó serios problemas de obesidad y otras cosas. Bueno, el punto es que gracias a este cambio de visión en que ya no se ve al pan como unos
su alimento que no tiene nutrimentos, que no aporta nada, gracias a eso el pan ha vuelto a ser un alimento que se considera básico en la alimentación del ser humano. Y bueno, ahorita las campañas, por ejemplo, las campañas publicitarias, ¿qué es lo que promocionan cuando venden pan? Dicen que es una muy buena fuente de energía y de fortaleza, ¿no? A veces hasta nos ponen ahí deportistas y cosas así, ¿no? Para promocionar el consumo del pan. Bien, pues déjeme decirle que hay un pan que provoca muchos más beneficios que este pan que consumimos. Y vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Mateo 4:4. Es un texto que yo creo todo el mundo conocemos, tal vez hasta lo sabemos de memoria, pero vamos a revisarlo el día de hoy. Dice Mateo 4:4, él, o sea, Jesucristo, respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, el primer beneficio que vamos a ver que produce este pan en el que vamos a estar reflexionando, el primer beneficio es, como ya lo comenté, que uno de los beneficios que provoca el pan físico es que fortalece y da energía. Y de la misma manera, el pan que vamos a ver. En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, de los versículos 5 al 8, viene narrada una situación que vivió un hombre de Dios, que se llamó Elías. Y bueno, Elías estaba sufriendo un tiempo de depresión, de una aflicción muy fuerte. Y él había huido de una reina que lo quería matar, su cabeza tenía precio. Y entonces dice ahí en el primer libro de los Reyes 19:5, dice que echándose debajo de un enebro, se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Y entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida, pero no era una torta de jamón, hermano. ¿Sí? Era un pan sencillo. Amén. Una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Fíjese, él come, pero se vuelve a dormir. ¿Por qué? Porque estaba débil. Él estaba débil. Y aparte estaba afligido porque estaba siendo perseguido. Y dice en el versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Es decir, Elías, tu vida no se ha acabado aquí. Dios aún tiene un propósito para tu vida, así que necesitas fortalecerte. Come. ¿Para qué? Para que seas fortalecido. Y dice en el versículo 8 que se levantó, pues dice, comió, bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, al monte de Dios. Déjeme decirle que en este momento el enebro en el que estaba recostado el profeta Elías estaba en una ciudad llamada Berseba, que está en el desierto de Judá, un poquito al suroccidente del Mar Muerto. Entonces estamos hablando de que él sí caminó pues bastantes kilómetros, porque descendió hasta la punta de la península de Sinaí, donde estaba el monte Sinaí, que es a donde Dios había dado los 10 mandamientos a Moisés. Entonces sí se echó una caminadita. Bueno, se tardó 40 días en llegar. Claro que hay que considerar que los caminó estando en ayuno, y también cuando uno está en ayuno como que uno se tarda más. Pero el punto es que sí, imagínense qué fortaleza le provocó esa comida, que pudo caminar esos 40 días. Entonces,
Lo que quiero mostrar aquí es este efecto que tiene el pan en nosotros. Nos fortalece. Él estaba cansado, estaba deprimido, lo único que quería era seguir durmiendo. Sin embargo, cuando Dios le da este pan por medio del ángel, él es fortalecido y tiene estas fuerzas para caminar todavía otros 40 días. Y después de esos 40 días, Dios todavía le da por ahí varias misiones y todavía vive un buen tiempo más porque todavía capacita al siguiente profeta, que es Eliseo. Pero bueno, el punto es que el pan es un alimento tan básico que inclusive en la Biblia se le utiliza como símbolo general de alimento físico. Es decir, en vez de decir, danos el alimento, decían, danos el pan. O en vez de decir, vamos a compartir los alimentos, vamos a compartir el pan. De esto hasta la fecha lo usamos, ¿verdad? Partamos el pan. Entonces, aquí el pan es un símbolo en general de lo que es el alimento. Y el mismo Jesucristo usó este simbolismo ahí en Mateo 6, cuando Jesucristo le está enseñando a orar a sus discípulos. Les está enseñando la famosa oración del Padre Nuestro. Y en el versículo 13 de Mateo 6, Jesucristo dentro de esta oración incluye una petición especial que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando Jesucristo enseña a orar a sus discípulos y les dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no se estaba refiriendo a ver, solo tienen derecho a pedir pan. No, se estaba refiriendo al alimento en general que se necesita. ¿Para cuándo? ¿Para todo el mes? No, para cada día. Y esto pues nos hace notar algo que sabemos y que está implícito, pero que es importante recalcar. Y es que necesitamos comer todos los días, ¿o no? Amén. Algunos comen bastantes veces al día, pero bueno, por lo menos unas 2 veces yo creo que con eso algunos aguantamos. Pero el punto es que sí necesitamos comer todos los días. El alimento es algo básico para que el ser humano pueda tener la fortaleza para realizar todas sus actividades diarias. Y bueno, la carne, no solamente la carne, no solamente nuestro cuerpo necesita ser alimentado todos los días para mantenerse fuerte. También nuestro espíritu necesita ser alimentado, pero no con pan de harina, sino con un pan espiritual. Y de la misma manera en cómo nuestro cuerpo necesita recibir alimento diario, de la misma manera nuestro espíritu necesita que lo alimentemos cada domingo que venimos para acá. ¿No? Diario. No podemos conformarnos a solo leer la palabra cuando venimos acá. Porque hay muchas personas que tienen un cuerpo muy fortalecido y un espíritu muriendo de hambre. ¿No? Y bueno, la realidad es que en la Biblia, cuando se describe al ser humano, se describe que es espíritu, alma y cuerpo, en ese orden. Y el orden nos habla del nivel de importancia. Es decir, que si se menciona primero nuestro espíritu, eso quiere decir que nuestro espíritu es más importante que nuestra alma. Y finalmente, cuando muramos, lo que va a ser eterno no va a ser nuestro cuerpo. O sea, este cuerpo al que le echamos tanto panito con tamales y todo eso, eso no es importante. Lo importante es el espíritu. Ese es el primero. Entonces, dado este orden lógico, ¿qué es lo primero que debemos alimentar? ¿El cuerpo? No, el espíritu. Entonces ahí le va una propuesta. Por favor, nadie se me vaya a asustar. La propuesta es, yo no desayuno hasta que no lea la Biblia. ¿Cuántos se atreven? Amén.
leído la palabra de Dios. Porque, insisto, a veces tenemos el cuerpo muy bien alimentado y el espíritu raquítico, ¿no? Ahora, en el texto que tenemos como base, en Mateo 4:4, Jesucristo, fíjense lo que dice, Jesucristo aquí le estaba respondiendo a Satanás que lo estaba tentando. Jesucristo había sido llevado al desierto para ser tentado. Viene Satanás y le lanza la primera tentación, y es cuando Jesucristo responde esto: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, observemos bien este texto, porque aquí dice, ¿qué es lo que sale de la boca de Dios? La palabra. Y aquí en este texto nos está diciendo que el pan espiritual, el pan que necesita nuestro espíritu, es la palabra de Dios, o sea, la Biblia, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos fortalece espiritualmente. Amén. Por eso es que debemos alimentarnos con ella todos los días. Y bueno, a lo mejor surge la pregunta, ¿pero cómo puedo hacer para alimentarme espiritualmente? ¿Cómo puedo? Porque para comerme yo un pan físico hay un proceso. No es así de que pongo el pan enfrente y lo huelo. ¿Cómo huelen los bolillos calientitos, hermano? Ay, pero seguramente usted pone el bolillo y se queda oliéndolo. Y dice, ok, ya estoy satisfecho, adiós. ¿Sí? ¿Se queda así? ¿Oliendo el pan? ¿No? ¿Le sirve de algo oler el pan? Pues un poquito de placer, pero eso no le llena y eso no le fortalece, ¿cierto? ¿Qué necesita hacer para que le haga sustento ese pan? Comerlo. Para comerlo, pues tengo que abrir mi boquita, meterme el bocado, masticar, tragar, ¿no? Hacer todo ese proceso de digerir ese pan. Y lo mismo tenemos que hacer con el pan espiritual. Amén. Tenemos que disponer nuestro espíritu, así como abrimos la boca para pegar la mordida, tenemos que abrir nuestro espíritu, disponernos espiritualmente para que esa palabra que vayamos a recibir cada día penetre en nuestro corazón y haga su obra. Amén. En la Biblia se lo sugiere, desgraciadamente el tiempo no me lo permite porque me llevaría 2 horas dar este estudio, pero nos habla la Biblia por lo menos de varias cosas que debemos hacer con la palabra. Nada más las voy a mencionar rápidamente. Por ejemplo, que obviamente lo básico y lo que todo mundo ya está suponiendo, que es leer la Biblia, ¿no? Amén. Leer la Biblia. Bueno, pero no solamente hay que leerla, hay que escucharla. En vez de estar escuchando un montón de cosas, ponga la palabra hablada, ponga una predicación, un mensaje que traiga la palabra de Dios para estarlo escuchando. Hay que escribirla, hermano. Y este es un mandamiento de Dios, y sí le voy a leer un texto. Dice ahí en Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. Fíjense, aquí hay otra cosa que tenemos que hacer, estarlas repitiendo. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Bueno, yo creo que ya no podemos algunos tener aquí colgada la palabra, pero ¿saben qué sí podemos hacer? Escribirle en tarjetitas y traerlo guardado en la cartera, en la bolsa, en el espejo, en el refrigerador, en el baño, en la mesa, y tener tarjetitas con la palabra, para que, por ejemplo, cuando vamos en el transporte público y eso, podemos sacar la tarjetita de la bolsa e ir nutriendo nuestro espíritu, fortaleciéndonos espiritualmente. Y bueno, otra de las cosas que tenemos que hacer es meditarla, porque dice aquí,
En el Salmo 1, por ejemplo, en el Salmo 1 dice, a partir del versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Meditar en la palabra. Ahora, meditar no tiene nada que ver con la filosofía de la nueva era, que es ponerse en posiciones extrañas y entrar en trance y poner la mente en blanco y cosas que nunca vaya a hacer, por favor. No vaya a ser nunca eso. Porque eso de poner la mente en blanco es darle permiso a Satanás para que se meta. No haga eso. Pero, ¿qué es meditar la palabra? Meditar tiene que ver con estar pensando una y otra vez en lo que hayamos leído, en lo que hayamos escuchado, en la palabra que hayamos recibido ese día y estar, a ver, ¿qué me enseñó Dios hoy? Ah, pues aprendí esto, y a lo mejor está en una libretita, ¿no? Escribir, hoy aprendí esto y hoy Dios me habló esto y hoy quiero hacer este cambio en mi vida. Eso es estar meditando, estudiando la palabra. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Obviamente, memorizarla, por eso Dios decía que hay que estarla repitiendo. Compartirla, que es lo que estoy haciendo en este día, pero no solamente lo debemos hacer en lugares como este, en la calle podemos estar compartiendo la palabra de Dios, y el mandamiento más importante es que las tenemos que repetir a nuestros hijos, enseñarla a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y hay una forma más que está muy curiosa, pero, o sea, porque casi nadie piensa en eso, a eso me refiero. Cantar la palabra. De hecho, eso es el libro de los Salmos. Los Salmos son cantos, es palabra de Dios hecha para cantarse. Y muchos de los cantos que cantamos, de hecho, tienen su origen en palabra de Dios. Entonces, ahí le va un tip. Cuando esté deprimido, ponga alabanzas y cante la palabra de Dios. Créanme que esto a mí me funciona, pero así, que en el momento que estoy afligida, pongo una alabanza, empiezo a cantar y me llena el corazón de paz. Y la aflicción como que se hace más chiquita. No desaparece la aflicción, pero como que la hacemos menos grande y se hace más grande el poder de Dios, porque estamos declarando la palabra de Dios, ¿no? Pero bueno, entonces, aquí hay un detalle importante que quiero comentar, es un breviario. Cuando uno come en los alimentos físicos, cuando uno se sienta a comer y a la hora de comer está uno viendo la televisión, el celular, escribiendo, peor, ¿no? Peleando, dice la mano. Si usted está distraído haciendo otra actividad que requiere un esfuerzo mental, ¿qué sucede? Su cuerpo no digiere bien los alimentos que se está comiendo. Y le voy a decir otra cosa. Las personas que, por ejemplo, comen mientras ven televisión, ¿sabe qué pasa? Que como su cerebro no está procesando que está comiendo porque está más atento a lo que está viendo, nunca se siente lleno y entonces la persona sigue comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Y entonces, ahí eso pues, también trae problemas de sobrepeso, ¿no? Porque el cerebro no está procesando a qué hora ya era el límite de comer, porque el cerebro no está concentrado en lo que está haciendo. De la misma manera, cuando nos vamos a alimentar del pan espiritual, no podemos estar distraídos haciendo mil cosas. Cuando llega el tiempo de leer la palabra, tenemos que estar concentrados en la palabra. ¿Para qué? Para que de veras nos haga ese efecto de fortalecimiento, ¿no? Amén. Ahora, dice en Mateo 4, los versículos anteriores al que yo leí, estamos estudiando el versículo 4, pero en los versículos 1 y 2 es donde dice que el Espíritu lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, pero note en el versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? Hambre. Tuvo hambre, así es. Ahora, ¿cuántos días llevaba Jesucristo sin comer? 40 días. Estaba en ayuno, digamos así. Y esto implica que su cuerpo estaba debilitado, muy debilitado.
oiga, uno ayuna 1 o 2 días y ya se siente uno todo aguado. Imagínense después de 40 días de no comer nada, la debilidad, pues sí, era de cierto grado. Pero sin embargo, noten cómo cuando el diablo le dice, ordénale a estas piedras que se conviertan en pan. A ver, hermano, si usted lleva 40 días de no comer nada, y usted sabe que sí tiene el poder para convertir las piedras en pan, y llega alguien y le susurra, pues oye, o sea, el hambre sí te hace ver platillos voladores, sí te hace ver tortas voladoras. Entonces tú dices, no, sí se antoja. Pero ¿saben cuál es el punto aquí que quiero resaltar? Que aunque Jesucristo estaba debilitado físicamente, espiritualmente estaba muy fuerte. ¿Por qué? Porque lo dice aquí en Mateo 4:4. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. ¿Qué creen que estuvo haciendo Jesucristo esos 40 días en el desierto? Tomando el sol. No, es obvio que estuvo meditando en la palabra de Dios, en las Escrituras. Y eso provocó que su espíritu estuviera fuerte. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu estaba fuerte. Entonces, este es el primer beneficio que nos provoca la palabra de Dios. Nos genera una fortaleza espiritual, porque Jesucristo se había alimentado del mejor pan, del pan más poderoso. Y por eso Jesucristo pudo soportar estos 40 días sin tomar ningún alimento. Bien, ahora vamos a ver cuál es el segundo beneficio. El segundo beneficio es que nos da poder para vencer las tentaciones. Y aquí, bueno, ya lo leímos aquí en el texto, que dice cómo Satanás viene a tentar a Jesucristo, ¿verdad? ¿Y cuál es el punto aquí? Que cada vez que Satanás tentó a Jesucristo, ¿con qué contestó Jesucristo? Con la palabra. Citando las Escrituras. Por lo menos las 3 tentaciones que quedaron registradas aquí en este Evangelio, cada una de esas 3 tentaciones Jesucristo las rechazó, las resistió, las venció, citando la palabra de Dios. Amén. Jesucristo tenía que ser tentado al igual que cualquier otro ser humano. Pero la palabra de la que él se estuvo alimentando durante su tiempo de ayuno lo ayudó a mantenerse firme cuando llegó esa tentación. Y de hecho, si usted analiza bien este versículo, Mateo 4:4, se va a dar cuenta que el enfoque de este versículo es precisamente el poder que tienen las Escrituras sobre la tentación. Amén. Específicamente habla del poder de las Escrituras sobre la tentación. Las tentaciones del enemigo se vencen con la palabra Amén. de Dios. Y bueno, la palabra de Dios entonces nos da el poder para tener control, ¿sabe sobre qué? Sobre los apetitos carnales. Porque allí en Mateo 4:4 dice, y que Jesús tuvo hambre. Y cuando uno tiene hambre, de otra manera lo dices, tengo apetito, ¿no? Entonces esto es un símbolo de que los apetitos carnales se pueden vencer, ¿cómo? Con la palabra de Dios, estando fortalecidos. Bueno, Jesucristo obviamente, aparte de leer la palabra, obviamente había estado orando, porque era un tiempo de ayuno, y en un tiempo de ayuno tanto se ora como se lee la palabra de Dios. Así es. Muy bien.
Y de hecho, cuando leemos ahí en la carta a los Efesios, el capítulo 6, nos dice en el versículo 17 que la palabra de Dios es una espada, que la palabra de Dios es la espada para vencer los ataques del enemigo. La palabra misma nos lo dice, ¿verdad? Ahora, aquí hay un detallito con el que quiero concluir este segundo punto. Una de las cosas que les comenté al principio que hace el pan físico es que nos ayuda a eliminar lo que el cuerpo no necesita, por su alto contenido en fibra. Pues la palabra de Dios hace lo mismo. Amén. Cuando uno se mantiene leyendo la palabra, nutriéndose del pan espiritual, esa palabra va eliminando de nosotros, de nuestro espíritu y de nuestro corazón, las cosas que nos estorban. ¿No es así? Amén. Ahora, ¿cuál es el tercer beneficio? El tercer beneficio es que, así como el alimento físico nos mantiene vivos, el pan espiritual produce en nosotros también vida eterna. En Isaías 5:13 dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Obviamente el conocimiento del que está hablando aquí en este texto de Isaías está hablando del conocimiento de la palabra de Dios, de las leyes de Dios. Pero note cómo dice que la falta de este conocimiento fue lo que provocó que su pueblo pereciera, muriera de hambre. Por eso les comentaba yo al principio. Hay muchos que el cuerpo lo tenemos muy bien alimentado y el espíritu está literalmente muriéndose de hambre. Y quiero enfatizar esta palabra, muriendo de hambre. No solamente débil, literalmente hay espíritus los espíritus de muchas personas están muertos de hambre porque jamás han sido alimentados. En Juan 6:27 dice: trabajad por la comida trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, note cómo el que come de este alimento por la comida que no perece, ¿qué es lo que dice aquí? Que va a ¿dónde? A la vida eterna. La palabra de Dios es lo que necesita por la muerte eterna. La Biblia es el mejor banquete que haya. Sí, amén. Es mejor que cualquier buffet. Es el mejor pan del universo. Es un super pan, ¿no? Yo le estoy mencionando ahorita nada más 3 beneficios, pero obviamente hay muchos más. Pero este pan espiritual no solamente nos mantiene vivos, sino que además produce en nosotros vida eterna. Amén. En Juan 6:63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y la Biblia no es un libro cualquiera, la Biblia es palabra viva. Amén. Dice ahí en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda ¿qué? Espada de 2 filos, así es. Y bueno, entonces para mantenernos vivos necesitamos ¿qué? Alimentarnos, tanto física como espiritualmente hablando. Pero debemos de tener mucho cuidado, porque así como en el plano físico hay panes que no hacen bien, lo comentaba yo al principio, que hay panes que pues están llenos de manteca y de otras cosas que nada, pues no son nutrientes.
Son panes que, lejos de ser saludables, pueden provocar enfermedades y a veces hasta enfermedades crónicas. De la misma manera en lo espiritual, hay alimento espiritual que causa muerte. ¿Cuál es ese? Pues cuando uno se pone a escuchar cosas que son ideas que se meten a nuestro espíritu, sí, porque no estamos hablando de pan físico, estamos hablando de lo espiritual, que uno anda escuchando cosas, doctrinas, las filosofías modernas, ¿verdad? Todas las ideas que nos quiere meter ahora el mundo, todas esas cosas que se meten al espíritu son una especie de pan espiritual. Pero es un pan que lejos de producir vida y fortaleza, es un pan que enferma y provoca muerte espiritual. Porque la mayoría de esas palabras son palabras engañosas. Traen medias verdades. Es más, a veces hasta citan la Biblia, pero mal interpretada, toda distorsionada para ellos sacar provecho. Entonces debemos de tener mucho cuidado qué pan espiritual vamos a consumir. Que no sea un pan que nos haga daño, sino que siempre nuestra doctrina y siempre nuestra fortaleza venga directamente de lo que está basado específicamente nada más en la palabra de Dios. Amén. Y no en doctrinas de hombres. Amén. Así que debemos de elegir muy bien con qué estamos alimentando nuestra alma y nuestro espíritu. Y bueno, para concluir, quiero retomar esto. Primero, ¿cuáles son los tres beneficios que provoca en nosotros el pan espiritual? Número 1, nos fortalece. Número 2, nos ayuda a vencer las tentaciones, los apetitos carnales. Y número 3, nos da vida. Pero retomemos también. El pan nos tenemos que alimentar todos los días. Tenemos que disponer nuestro espíritu para que ese pan nos haga sustento, y debemos de recordar también que es mucho más importante alimentar nuestro espíritu que alimentar nuestra carne. Así que cada que le dé hambre, acuérdese primero de su espíritu. Amén. Antes que de su pancita. Y bueno, alimentarnos con este pan espiritual pues nos permite estar fuertes, así como Jesucristo, para poder vencer toda tentación, y esto nos va a ayudar a estar firmes cuando lo necesitemos. Y bueno, hay personas que el día de hoy que les urge comer, están muy hambrientas. Hay personas que están muy hambrientas porque, insisto, porque nunca se han alimentado, porque nunca han recibido el pan espiritual. Amén. Y se sienten así como se sentía Elías, acostado debajo de ese enebro. Se sienten sin ganas de seguir adelante, se sienten débiles, sienten que su vida ya terminó. Vayamos y compartámosles el pan espiritual. Sí, amén. Y es necesario que cada uno de los que estamos aquí nos estemos llenando también nosotros, para que podamos llenar a otros, que nos estemos llenando siempre de ese pan espiritual, que nos estemos llenando siempre con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando estemos afligidos como Elías, o como también estuvo Jesucristo, no solamente en ese desierto donde fue tentado, sino también en las horas previas a cuando iba a ser crucificado, Jesucristo estaba sumamente afligido. Y sin embargo se pudo mantener firme, porque su espíritu estaba bien nutrido con la palabra de Dios. Aleluya. El propósito de Dios, cuando Él dio su palabra, no era solamente que lo conociéramos a Él. Es uno de los propósitos principales de la Biblia, que a través de su palabra lo conozcamos a Él. Pero no es el único propósito. Y uno de los propósitos de Dios al dar esa palabra es que nos alimentemos de ella y nos
fortalezcamos, porque la palabra de Dios produce vida. No solamente nos mantiene vivos, sino que además produce vida eterna. Amén.